En el video anterior revisamos la historia de Ethereum respecto al dólar. Mostramos diversos escenarios y cómo es que se ha comportado Ethereum en diversas ocasiones. Sin embargo, esta no es toda la historia. Y es que hay otro camino, el cual también podemos evaluar para entender aún mejor Ethereum y cómo es que se comporta en este mercado. Y esa es la evaluación de Ethereum contra Bitcoin. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Senscriptos. Mi nombre es Matías y el día de hoy hablaremos sobre Ethereum, dónde se encuentra actualmente en este ciclo del mercado versus Bitcoin. Este video de hecho es una continuación a nuestro video anterior, así que les recomiendo mirarlo antes de este. Les dejo el link en la descripción. Si les gusta el contenido no olviden de darle like al video, suscribirse al canal y activen la campana para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Iniciemos. Desde el inicio de este ciclo alcista, desde los fondos en aproximadamente enero del 2020 hasta el momento actual, cuando se graba este video, en noviembre, finales de noviembre del 2021, Ethereum se ha encontrado en una etapa bastante alcista. De hecho, esta etapa alcista, durante una buena parte del ciclo, estaba atada entre estas dos líneas de tendencia. Sin embargo, cuando llegó mayo y tuvimos el movimiento parabólico de Ethereum, desde donde valores de 1800 alcanzó valores de hasta 4500 dólares, la evaluación de Ethereum Bitcoin rompió este canal y de hecho desde ese momento no ha vuelto a entrar. Lo que ha hecho es transformar esta línea de tendencia en una nueva línea de soporte, la cual está siguiendo durante este momento y de hecho ha probado una, dos y hasta tres veces. En este tercer caso, de hecho, caímos momentáneamente por debajo de esta, pero durante los siguientes días Ethereum fue capaz de regresar por encima y probar nuevamente el soporte de esta. Ahora que nos encontramos en esta siguiente etapa del mercado, el movimiento de Ethereum de hecho se está comportando de una forma bastante horizontal. Sin embargo, este movimiento horizontal no significa que el comportamiento no sea altamente volátil. Por ejemplo, desde los altos más altos hasta los bajos más bajos, han habido caídas porcentuales de 32% respecto a la evaluación de Ethereum Bitcoin. Y no solo eso, de hecho durante toda la subida en el precio de Ethereum Bitcoin, a pesar de que hemos estado en una tendencia completamente alcista, si por ejemplo tomamos un alto y un bajo consecutivos, podremos observar que Ethereum en algún momento se devaluó más de 43% respecto a Bitcoin. O por ejemplo, si tomamos este otro caso, podremos observar algo bastante similar con una devaluación de 36%. Y hasta incluso en estos casos que ocurrieron más tempranos en el ciclo, devaluaciones de aproximadamente 28%. Entonces sí, Ethereum se encuentra al alza respecto a Bitcoin. Sin embargo, esto no significa que no existan movimientos volátiles durante este movimiento al alza. Otra cosa que resalta bastante de esta etapa del mercado es el movimiento volátil que tuvo Ethereum en finales del mes de abril e inicios del mes de mayo. Y es que este movimiento de hecho lo podemos comparar con otros movimientos parabólicos que ha tenido Ethereum durante el ciclo pasado respecto a Bitcoin. Y esto ocurrió de hecho en hasta tres ocasiones. Una ocasión ocurrió desde inicios de enero del 2016 hasta aproximadamente marzo del 2016. Otra ocurrió desde finales de febrero del 2017 hasta finales de marzo del 2017 y una final que ocurrió desde aproximadamente el 20 de mayo del 2017 hasta mediados de junio del 2017. Durante estos movimientos volátiles, Ethereum tuvo ganancias de, por ejemplo, en el primer movimiento de más de 1500%, en el segundo movimiento de 369%, y en el último tercer movimiento de aproximadamente 210%. Y es que después de cada uno de estos movimientos volátiles podemos observar una caída en la valorización de Ethereum Bitcoin. De hecho, estos dos movimientos volátiles están tan cerca que si los llegáramos a considerar como uno solo, podríamos apreciar exactamente lo mismo, una caída después del movimiento volátil de Ethereum Bitcoin. Y eso es algo que de hecho no hemos encontrado en este ciclo, después del movimiento parabólico que tuvimos. Después de este movimiento, lo único que ha hecho el precio es mantenerse en un movimiento horizontal, lo cual de hecho demuestra muchísimo la fuerza que está teniendo Ethereum en estos momentos en el mercado. Otra forma de demostrar que Ethereum en estos momentos tiene bastante fuerza y presencia en el mercado respecto a Bitcoin es que si por ejemplo nosotros observamos los Q4 de cada año, podremos observar una gran devaluación en Ethereum Bitcoin. Por ejemplo,
Desde aproximadamente mitades de septiembre del 2015 hasta finales del año 2015 podremos observar una caída porcentual de aproximadamente 51%. Lo mismo ocurrió en el Q4 del 2016. De hecho, tuvimos una caída más fuerte de 63%. Y lo mismo ocurre en cada uno de los Q4s que de hecho he mostrado con estos rectángulos amarillos. En el 2017 tuvimos una caída de 63%. En el 2018 una caída de 36%, en el 2019 una caída de 17%, en el 2020 una caída de 34% y sin embargo en este espacio amarillo para este ciclo, para este Q4 pueden observar que Bitcoin en un momento inició la caída, ¿no? En un momento inició la caída, sin embargo rápidamente ha recuperado su valuación versus Bitcoin y en estos momentos Ethereum se encuentra tan solo 4% por debajo respecto al inicio del Q4. En mi opinión, algo que representa muchísimo la fuerza que está demostrando Ethereum en este momento. Por otro lado, luego de cada una de estas caídas en los Q4s, por supuesto que toca un movimiento completamente contrario. Se puede observar que después de cada rectángulo amarillo podemos experimentar un movimiento parabólico en el precio de Ethereum durante las etapas de bull markets. Cuando tenemos etapas de bear markets, lamentablemente Ethereum no demuestra tanta fuerza versus Bitcoin y tiende a caer o a tener subidas bastante leves respecto a su precio contra Bitcoin. Y es que actualmente nosotros estamos aproximándonos al final de Q4, por lo tanto, si la historia es algún indicio de lo que puede pasar a futuro, podríamos esperar otro gran movimiento en la evaluación de Ethereum Bitcoin hacia el alza. Sin embargo, queda en duda si es que este movimiento alcista se va a dar o no, ya que en todos los casos previos siempre se ha comportado de la misma forma, y esa forma es tener una caída en el Q4, la cual le da muchísima fuerza al Q1 para ir al alza. En este caso hemos tenido muchísima fuerza durante el Q4 y no hemos logrado caer. La evaluación de Ethereum Bitcoin no ha caído, por lo tanto existe la pregunta si realmente es que continuaremos con una subida al alza. Espero que sí, sin embargo solo el tiempo lo dirá. Y de hecho ese es un gran problema en el criptomercado, y es que esperar que algo ocurra porque ha ocurrido previamente en el pasado es de hecho bastante dudoso. Uno no puede garantizar el comportamiento futuro de un activo en base a su comportamiento histórico. Lo único que podemos hacer es analizar tendencias y estimar aproximadamente qué es lo que puede suceder. En vista de este comportamiento histórico, esperaría que la evaluación Ethereum Bitcoin tenga un muy buen Q1. Sin embargo, no es algo que podamos garantizar, solo es algo que es altamente probable en vista de que en los casos pasados siempre ha ocurrido. Otra pregunta es, ¿hasta dónde es que podemos llegar en base a los picos pasados? Pues en este caso tenemos dos picos en esta zona roja, que es la zona más alta de las valuaciones de Ethereum Bitcoin. Una evaluación de aproximadamente 0.154 y otra evaluación de aproximadamente 0.123. Y si de hecho observamos la siguiente tabla, podremos ver que tenemos diferentes escenarios para el precio final de Bitcoin a finales de este ciclo, de aproximadamente $80.000 en el peor de los casos y un escenario más optimista donde tenemos un valor final de $140.000. Y por otro lado, respecto a la banda roja que acabo de presentar, tenemos un escenario donde alcanzamos el límite inferior de la banda roja de 0.1 Ethereum por Bitcoin y los otros dos escenarios, los cuales son los picos previamente resaltados de 0.124 y 0.155. Entonces, en el peor de los casos, podríamos tener, respecto a la información que nos provee la gráfica Ethereum Bitcoin, un valor de Ethereum para final de ciclo de $8.000. Y por el lado más positivo, si es que Ethereum alcanza el pico de la banda roja, el pico que presentó en mediados de junio del 2017, al mismo tiempo que Bitcoin alcanza su precio máximo de $140.000, tendremos una valorización de Ethereum de aproximadamente $21.700. Ahora, por supuesto hay muchísimos escenarios intermedios y solo veamos uno de ellos a continuación. ¿Qué pasa si el precio de Bitcoin alcanza $120.000 pero la evaluación se queda en el segundo pico, el pico a la mitad de la banda roja de 0.124? Pues tendríamos un valor de Ethereum de aproximadamente $14.880. Y creo que esta es una de las mejores formas como una persona puede evaluar el precio máximo de una criptomoneda que no sea Bitcoin. Mientras Bitcoin sea el rey del criptomercado, todos deberíamos evaluar el resto de las monedas respecto al precio máximo que Bitcoin puede alcanzar.
Por suerte, Ethereum tiene una muy buena historia y muy buenos casos que nos permite aproximar más o menos hasta dónde podríamos elevarnos en la valorización de Ethereum Bitcoin. Otras altcoins lamentablemente no tienen tanta historia, por lo tanto no es tan fácil predecir sus picos máximos respecto al precio de Bitcoin. Ahora, otra cosa importante que creo resaltar es que cuando nosotros tuvimos el pico máximo de Ethereum versus Bitcoin, el cual ocurrió el 15 de junio del 2017 aproximadamente, este no fue el momento donde Ethereum alcanzó su máxima valorización respecto al dólar. De hecho, el momento donde alcanzó su máxima valorización respecto al dólar fue este segundo pico. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ethereum tuvo una gran ganancia contra Bitcoin, lo cual lo subió a aproximadamente $400 por Ethereum. Y luego Bitcoin tuvo su movimiento parabólico hasta alcanzar su pico. Y es que cuando Bitcoin alcanzó su pico aproximadamente a mitad de diciembre del año 2017, luego empezó a caer. Sin embargo, Ethereum empezó a subir y subió hasta valores aproximados de $1.400. Y es esa diferencia, mientras Bitcoin caía, Ethereum subía, que permitió a Ethereum volver a alcanzar esta banda roja. Sin embargo, no a valores tan altos como previamente los había alcanzado, pero valores bastante altos, de aproximadamente 0.124. Y creo que ese es un dato que es muy importante resaltar, que no necesariamente cuando nos encontremos en el pico máximo es la mejor oportunidad para volver tu Ethereum Bitcoin. Hay que saber discernir y evaluar si conviene más convertirlo a Bitcoin o convertirlo a Ethereum. Por ejemplo, en este caso hubiese convenido muchísimo más convertirlo a Bitcoin, para luego esperar el movimiento parabólico de Bitcoin, cambiarlo a Ethereum nuevamente y esperar el movimiento parabólico de Ethereum para cambiarlo a Bitcoin o finalmente a dólares. En resumen, el precio de Ethereum se encuentra en una tendencia alcista desde inicios del año 2020. Actualmente, luego de una consolidación horizontal, estamos a la espera de otro gran movimiento en el valor de Ethereum versus Bitcoin, debido a que, según la historia, durante los Q1s, en especial los Q1s de los bull markets, tenemos movimientos muy positivos de esta evaluación. Sin embargo, no es algo que podamos asegurar al 100%, ya que, como Ethereum nos acaba de demostrar, que ocurra siempre en la historia no significa que se deba repetir. Lo que sí podemos asegurar es que estamos en una etapa alcista y vamos a continuar en esta poniendo precios más altos hasta el fin del ciclo. Antes de terminar el video, les recuerdo que una de las cosas más importantes que pueden hacer en este mercado es aprovechar las increíbles tasas de retorno y promociones que ofrece. Celsius ofrece 6.2% de retorno anual sobre tu Bitcoin y, usando mi código, si depositas $400 y los mantienes en tu cuenta por 30 días, recibirás un bono de $50 en Bitcoin. Un ofertón si me lo preguntas a mí. Les dejo el link en la descripción. Si les gustó el contenido, no olviden de darle like al video, suscribirse al canal, su apoyo siempre es enormemente apreciado. Espero verlos en el siguiente video y muchas gracias.